gobierno. Aquí estamos ya con el ministro, el ingeniero de Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en este programa desde la autopista Duarte, que lo teníamos pendiente desde hace tiempo. Aquí estamos, ministro, para conocer cómo van las cosas, no solo aquí en la Duarte, sino en el país, pero esta es una de las autopistas de mayor interés de los dominicanos. Bueno, un grato placer el poder aquí compartir con ustedes y gracias por el traslado aquí hacia este punto, hacia el centro de esta importante vía en la que ustedes, como podrán haber observado, se desarrollan distintos trabajos en todo su eje que va desde el kilómetro 9 hasta Montecristi, aunque con... ¿Del 9 hasta Montecristi? Sí, Wow. Del 9 hasta el Montecristi. ¿Cuántos kilómetros es eso? 260 y tantos kilómetros. Wow. Esta plaza, esta era aquí iba a estar el peaje que iba a unificar a Santiago y a La Vega. Se transformó entonces... Así es. Explíquenos esto. Aquí se hizo, donde estamos funcionando, uno de los 19 retornos que se harán a lo largo de la autopista, porque como vamos a detallar y técnicos como Onéchimo González va a describir la cantidad de accidentes que se producen aquí, las muertes, las pérdidas por consecuencia de accidentes, debido en muy buena medida a la revalización que ha tenido esta vía, como ustedes han podido observar, donde las poblaciones han crecido hacia ello y esto motivó o ha motivado que hay desde el 9 hasta Santiago 165 aberturas ilegales que por donde quiera 165. La gente rompe. Retornos como este es con el objetivo de eliminar esas aberturas y crear, valga la redundancia, retornos seguros a los usuarios de la vía. Y en algunos hay 2 o 3 contemplados que habrá plazas como esta que están aquí para que puedan servir sobre todo a esas personas, camioneros que van en viajes largos, que puedan tener lugares de descanso, igual que el que viaja aquí. ¿Quién va a operar esa plaza, ministro? Esto se ha licitado para que comerciantes del área puedan desarrollar aquí. Van a tener sus locales. Sí, como ustedes podrán ¿Y el mantenimiento? Porque si no las revaliza. Será a costo de ellos y de todos modos, con la Comipol nosotros tenemos aquí una estación, un centro de operaciones que se da un servicio de seguridad y de operación a la vía, pero el mantenimiento correrá por lo menos de los locales por las personas, es parte del compromiso. Ministro, vamos a empezar de allá para acá. En el 9 de la autopista Duarte, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ahí Julio, ahí usted el año pasado dio una declaración y dijo que el flujo de vehículos promedio era de más de 100.000, que había aumentado de 60 a 100.000 vehículos en el kilómetro 9. Así es. Mira, en el kilómetro 9, que es prácticamente la salida hacia acá, hacia el Cibao, nosotros estamos desarrollando trabajos que consisten en lo siguiente. Actualmente, allí se produce un embudo. Tú vienes en la Kennedy, que ya no es una autopista, aunque se mantienen todavía kilómetros 6, 7, 8, 9, pero ya es una vía urbana. Tú vienes en unos 12 carriles y de repente cae a 6 carriles, donde se produce allí todo un embotellamiento y más que el 9 funciona como una estación de transferencia porque allí termina el metro, la ruta 2 del metro, pero además también sirve esto como punto de transferencia a toda la parte oeste. Y recibe tráfico de la Luperón también. Y también allí recuérdense que están varias paradas de transporte interurbanos precisamente hacia acá, hacia el Cibao. Entonces, ¿en qué consisten esos trabajos? Y daremos los detalles. Estos trabajos allí consisten en que se va a ampliar de 6 carriles
que es lo que en este momento se tiene, a 14 carriles. 14 carriles. De 6 a 14. De 6 a 14 carriles. Esto va a implicar la reubicación de buhoneros y de transportistas que operan en parte de este espacio. Pero con esta ampliación también se va a conseguir que en la Luperón, que cruza por debajo, recuérdense que hay un puente que cruza, ¿verdad?, por encima en la Kennedy, en la Luperón, que actualmente que también se produce un embudo. En la Luperón tú vienes en 6 carriles y de repente al llegar debajo del puente cae a 4. Entonces lo vamos a ampliar a 6 carriles para que pueda seguir ese flujo y con ello resolver en ese punto un importante cuello de botella que causa importante demora. Es mucha la demora que allí, sobre todo en las horas picos, ocurren. Sí, ministro, en este año 2023, de estos trabajos, ¿qué se está entregando? Sí, mira, Julio, pero yo quisiera que vamos a ver todos estos detalles y los ejecutores y técnicos. Aquí tengo a mi lado al ingeniero Roberto Herrera, quien es el viceministro de Supervisión, Onésimo González, asesor del ministerio en sentido general, pero un importante experto y especialista en materia de seguridad vial y de tráfico. Miren, yo quiero que ustedes me permitan, utilizando el alcance que ustedes tienen, para poder explicar los trabajos que aquí se están desarrollando y como bien ustedes saben, esta es una programación que con Julio habíamos conversado desde hace ya un buen tiempo y que llegó el momento y sobre todo ahora que se aproximan los días de Semana Santa, donde deberemos estar haciendo una serie de intervenciones en la vía. Quiero referir cuál es la base jurídica de los trabajos que aquí se están desarrollando, porque han rodado especies en medios, de estos medios alternos que hay, que ponen en cuestionamiento la base legal de los trabajos que aquí se desarrollan. Y yo brevemente quiero referir, porque creo que es importante que lo hagamos. Estos trabajos, los primeros trabajos en esta etapa, recuerden que la autopista Duarte, Joaquín Balaguer hizo la última intervención y se concluyeron en el año 96. Leonel Fernández, quizás hacia el 97, le dio los toques finales para la conclusión de estos trabajos. Anteriormente, en el gobierno de Jorge Blanco, siendo el ingeniero Pedro Delgado Malagón, entonces secretario de Obras Públicas, se hizo la ampliación a 4 carriles hasta el kilómetro 28 y algunas intervenciones puntuales a lo largo de la vía hasta Santiago de los Caballeros. Pero en el año 2005, mediante el contrato 478 de fecha 11 de julio 2005. del 2005, se otorga un contrato por un monto de unos 1.475 millones de pesos, cuyo alcance era rehabilitar la calzada desde Santiago a Santo Domingo. No sé por qué se consignó solamente ese sentido de vía. Se hicieron algunas cosas mínimas, muy mínimas. Luego, en el 2005, es con anterioridad a la ley 340 que facultaba las legislaciones vigentes, La ley de compra y contrataciones, facultaban a los entes públicos a contratar de modo directo lo que se llamaba de grado a grado. Eso fue un contrato de grado a grado, el de 2005. Sí, como eran todos los Porque contratos. no había ley. Oye, como eran todos los contratos, en ese momento solamente las obras que se hacían con organismos internacionales que disponían licitación, pero no había una obligatoriedad porque era
la ley vigente. Luego, en el año 2019, se hace una adenda sobre ese contrato y se le agrega el sentido Santo Domingo-Santiago. Esto incrementa, conforme a los estimados de esos trabajos, en 2.389 millones de pesos, llevando el contrato original con esa primera adenda a 3.865 millones de pesos. Solamente, y quiero en esto enfatizar, solamente era la remoción del asfalto. Llegamos nosotros, encontramos... Remoción del asfalto, Santo La Domingo, remoción y Santiago. restauración del asfalto. Sí, del asfalto. O sea, en las dos vías ahora, en los Sí, dos lados. en los dos lados. Y se llega a 3.865 millones de pesos con la adenda 1. Fíjate que de 1.400 se llega a 3.865 y se podía. ¿Por qué? Porque al ser un contrato con anterioridad a la ley, no estaba limitado en el 25% que establece la ley como tope de los contratos. Por eso el contrato de 1.400 llega a 3.800, es decir, se multiplica, pero era totalmente legal porque el contrato no está regido por la ley 340 que establece... Empezó en el 2006 y Claro, el contrato era del 2005. La propia ley establece que quedan bajo de su jurisdicción los contratos anteriores a ella por aquello que ustedes No se legisla por el conocen pasado, más que claro. cualquiera, el principio de retroactividad. Llegamos nosotros, vemos la necesidad de que esos trabajos que estaban detenidos se continúen, pero vemos que el alcance de lo que está propuesto es insuficiente para lo que necesitaba la vía. Y hacemos una adenda el 21 de julio del 2021 de extensión de vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, bueno, vamos a reasumir el contrato y vamos a extender la vigencia del contrato. Esto en esa fase no implicó monto porque estábamos en un proceso de... Se quedaba igual. Se quedaba igual, pero lo que convenía era establecer que íbamos a asumir el contrato y que se iban a continuar los trabajos. Éramos conscientes... Eso no choca tampoco con la ley. No, porque es como Claro. una, El mismo es contrato. una confirmación de algo ya existente. Ok, ¿no? perfecto. Si se quiere, una especie de declaración de intención de que vamos a seguir trabajando con ese contrato. Eso sabíamos que esos montos no iban a alcanzar ni siquiera para lo que estaba planteado, que era la remoción del asfalto, pero a lo que hacíamos estudios más profundos como ese del kilómetro 9 y lo que vamos a detallar, trabajamos, luego se produce en el mes de junio del año 2021 la ley 118-21. ¿Qué es la ley 118-21? Bueno, es una ley que se elabora para poder concluir una cantidad importante, sobre todo escuelas que estaban inconclusas y en especie de un nudo legal porque habían sobrepasado distintos entes del gobierno, habían sobrepasado la adenda del 25%. Entonces, no se podía continuar con los contratistas, no se le podía pagar a los contratistas, había más de 3 o 4 mil millones de pesos pendientes de pago a esos contratistas y concertados distintos entes del gobierno central y del Congreso con la Comisión de Obras Públicas del Senado y con la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, con compra y contrataciones, Contraloría,
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, entre otras, se elabora esa ley 118-21 para permitir que las obras que se establecieran en la ley se pudiera dar una dispensa transitoria para pasar del 25% y hacer un presupuesto de terminación que permitiese que el objeto de la obra pudiese hacerse sin la limitación de las adendas. En el caso de obras públicas en la ley solamente incluye 4 obras. Una de esas obras son los trabajos de la autopista Duarte, que aunque se podían hacer al amparo del contrato anterior, por lo que he dicho, de todos modos, a sugerencia de legisladores del Cibao, que entendían de que esta autopista esta vía se necesitaba poner en las condiciones que amerita el Cibao, ellos sugieren que se incluya, y se incluye. Esta obra está sustentada también en la ley 118-21. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, a partir ya de la ley, en mayo del 2022, casi un año después de la ley, porque había que hacer una serie de estudios y una serie de profundizar, se elabora la adenda 3 el 23 de mayo, casi un año después, porque llevó un tiempo hacer los presupuestos, hacer los estudios, para poder tener una visión bastante clara del alcance. Y se hace la adenda 3, que incluye los trabajos que voy brevemente a describir. Sí. Incluye la remoción del drenaje de la vía, 400 kilómetros de drenaje de la vía, Julio y Eury. Haciendo los trabajos, en el kilómetro 60 hubo un colapso. Se hundió parte de la vía porque colapsó una alcantarilla. Cuando vemos, esa alcantarilla era del año 1958. Wow. En el kilómetro 13 hubo otro colapso, también por un tema de alcantarilla. En el kilómetro 113 y entre varios puntos. Entonces, eso llevó a una remoción total de toda la alcantarilla, sistema de drenaje, que es la base de una vía. Si usted coloca asfalto y no resuelve el tema de drenaje, usted no está cuestión de tiempo resolviendo nada. Entonces, eso abarca 400 kilómetros de drenaje, 19 retornos como este. La ampliación de 4 carriles a 6 carriles desde la 7S hasta Santiago de los Caballeros. Pero además se extendió de Santiago hasta Navarrete. Ya Santiago Navarrete se inauguró totalmente remozado. ¿Qué monto es ese adendum? No, ahí voy a llegar. Te estoy haciendo una descripción de los trabajos para llegar, o de parte de los trabajos, porque son 4 trabajos. 22 trabajos, no, 22 trabajos 22. distintos. 22 trabajos distintos. Ahí se aprovechó, porque la ley permitía, con las obras conhechas, resolver la reconstrucción de la carretera Controva, San Francisco de Macorís. Muy próximo aquí, el enlace hacia Moca se había destruido. Se hace el enlace hacia Moca. Se reconstruye la carretera que va de la autopista Duarte hasta la presa. Esos trabajos que ya casi están listos, porque ahora para junio aquí se va a realizar competencia de canotaje dentro de lo que son los Juegos Centroamericanos que se van a celebrar en El Salvador, pero que aquí habrá 4 disciplinas y una de estas disciplinas se va a ejecutar ahí. Abarca, como ustedes están viendo, la remoción del peaje del kilómetro 28 al kilómetro
32. Abarca la construcción de unos 2 elevados. Elevados en el 27 y en el 28, abarca los trabajos del 9, abarca una serie de trabajos que se realizaron en la avenida Los Beisbolistas, que es la de Mano Guayabo, y en una avenida que es en el kilómetro 14, la entrada, que se llama La Cordillera, entre otros. También con ello se hicieron unos trabajos en la circunvalación norte, que faltaban unos puentes y un enlace para conectarla con Cienfuegos, y en este momento se están desarrollando, ya listo para entregar una serie de obras conhechas con la circunvalación. Esto llega, esta adenda a, y lo más importante, la construcción de 11 puentes. 11 puentes. Incluyendo Oiga, el de La Vega que se cayó. El de aquí. Incluyendo el de La Vega que se cayó, Sí. que no estaba en principio. No, Se agrega. hubo que agregarlo. Que a propósito, ministro, Sí. permítame, ya que usted mencionó a La Vega, saludar al honorable senador Señor. de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Henao. Ramón Rogelio Henao, Rogelio el gordo Henao. de oro. Sí. Bueno, Ramón Rogelio tiene una amenaza atrás fuerte. Está ahora. peleando por la Bueno, reelección. Bueno, yo le enseñé a usted el acto, que lo tenemos guardado ahí, el acto de... Está que hizo peleando él. por la reelección. que Yo hizo te la lo dije ley. a ti Digo, la reelección de él, que le que hay que matar a Ramón Rogelio para quitarle esa senaduría. Y a Euclides Sánchez, tú no lo vas a saludar. No, Euclides lo van a nombrar en el gobierno. Yo sí Tú lo vas a saludo. saludar. No ha llegado todavía. Yo saludo a Euclides Euclides va también. para la casa. Sí, Yo lo no ha saludo, llegado todavía. Euclides. Bueno, y también... Allá que va Euclides. Pero mi senador es Ramón Rogelio Henao. Perfecto, qué bueno que Tú no usted... dijiste eso el otro día. Qué Es bueno, amigo mío. qué bueno que usted hablara, porque ya don Antonio se dio cuenta que usted está aquí. Antonio, llegó, ya don Virgilio está aquí. Él llegó. Llegó después del ministro. De los camiones. Llegó después, el ministro llegó primero, pero ya Virgilio está aquí. Pero, Entonces usted. Mira, 10 puentes atención, recursos humanos. 11 puentes. 11, sí, porque 11 agrega el de La puentes. Vega. Miren, esto entre otros trabajos, sumó 11.760 millones de pesos. más. Eso se suma a los 4.000. No. O Era global, para 3.800. global. A 11.760 millones de pesos. Esto es al año 22. Es lo que se certifica en la Contraloría. Obviamente, los contratistas están en este momento sometiendo una solicitud de revisión de precios, porque es sabido por todos y por ello se emitió un decreto para el equilibrio económico, que ha habido un importante impacto en los precios de la construcción, donde se estima que el aumento anda entre un 30 y un 35%. Estamos en ese proceso que todavía no hemos concluido, de revisión y de discusión con el tema de los precios, y ver cuáles de estos trabajos pueden ser objeto de esta revisión y de este ajuste de precios. Pero lo que está certificado es esa cantidad por ese total de trabajos que he señalado. Quiero, antes de que podamos pasar a entrar en detalles técnicos sobre la importancia de estos trabajos y lo que se está haciendo, traer a modo, no de comparación, pues yo soy un técnico de la ingeniería. En ingeniería, dos obras no se pueden comparar porque pueden tener, entre un kilómetro y otro, pueden variar condiciones que hagan diferentes los precios. Es como las encuestas, Pero- que dos encuestas no se pueden comparar, dice Julio. Pero quiero hacer referencia. Yo le digo a los cibaeños, Julio, que se han dejado atrás del este, Ay, que el este tiene un complejo vial La autovía del este. en mucho eso mejores porque condiciones. Todos los ricos tienen casa. En mucho mejores condiciones. Pero los dueños de este país son la gente de Santiago, donde hay más ricos y más gente buena. Bueno, no, y lo que aporta. Santiago, Miren, Santiago. señores, Reinaldo Peguero. el Cibao aporta a través de impuestos internos. Las 14 provincias del Cibao aportan más de 68.000 millones
de pesos y de ella Santiago aporta 33.000. O sea, Santiago Es que Santiago es el tiene el aporte de Santiago, que es la tercera en aporte a través de impuesto interno. Así es. Miren, en la autovía del Este se han invertido, los distintos gobiernos han invertido, todos los últimos gobiernos. incluyendo este gobierno ¿Cuánto se ha invertido? de Luis Abinader, que acaba de Atención. inaugurar el elevado de Andrés. ¿Cuánto se ha invertido? 67.396 millones. El Estado Dominicano. El Estado Y Dominicano. aquí, No, aquí estamos discutiendo si invertimos 200 los millones de 11.000. dólares, 11.000. La de Samaná, échense para atrás. Si sumamos el peaje sombra, la de Samaná le salió al Estado Dominicano por 88.000 millones de pesos. Diablo, pero ¿y Ni qué un fue lo que cartel, tú? ni los ¿Pero carteles qué fue lo que hubo? juntos ¿Pero qué fue lo que hubo que hacer para hacer esa vaina? 88.000. 88.000? Oye, bueno, ¿Pero y qué fue lo que hubo que hacer para eso? ahí están los oye, ni los números. dos carteles juntos de siga Medellín el y diablo. Cali son tantos cuartos como acá. El diablo. Recuerden que esa obra A fue una propósito de concesión. Colombia. Pero el Ahí no diablo, había pero nada. usted... Teodoro, que es de mi profesor. No, pero mira, el propio ministro acaba de decir que una obra no es comparada con otra obra. Eso es verdad. Sí, sí, Cada pero no obra venga tiene- con eso. No, no, pero venga con eso. 2.000 millones de dólares casi. No, no, una no, carretera, no, Yo no no, estoy diciendo que está bien o mal, yo no sé de Ese eso. tiene que ser el kilómetro más caro de carretera Bueno, del Antonio universo. te escuchó, déjame... Casi 2.000 no, no, millones no, de dólares. Sí, porque- Ahí está lo Ahora, del peaje. ministro, Pero lo dijo un ingeniero. ¿Tú eres ingeniero? Ya, No, porque tranquilo, pero él tranquilo. aclaró que ahí está el costo del peaje. Bueno, pero es el costo de la vía. Por eso No, lo que estoy diciendo, la construcción Casi fue 2.000 de... millones Porque una de cosa es el dólares. costo de la construcción y No, otra pero cosa es el la- financiamiento. exactamente. Julio, pero la construcción fue de 300 millones de dólares. Ok. O sea, 300 millones de dólares de esa fecha, si tú hoy lo llevas, bueno, puede hacer la conversión. Ahí está. Ahora, eso sale, la unidad para medir costo es por carril. Debe ser por carril, pues tú no puedes comparar una vía de 6 carriles con una de 4 o con una de 2. Y una carretera entre montañas y una sin Claro, montaña. sí, hay una serie de factores. Por variables, eso, sí. Usted mismo lo dice, no se pero puede comparar. no se puede comparar. ¿Cuál Ahora, parámetro es que usted quiere Mira, establecer? la de Samaná, el costo carril, 358 millones de pesos por carril, kilómetro. Circuito del Este, unos 32 millones. El diablo. 10 veces Y más. esta saldría en unos 22 millones. Ese es más o menos... Kilómetro por carril, 22 millones. sería de más- peso. Sí, de peso, de peso. Kilómetro carril. Ok. Eso. Entonces, Repite el de Samaná, perdón. 358 millones. Kilómetro Costo carril. kilómetro carril. No, pero ahí hay otra cosa. ¿Pero qué cosa? He mencionado... ¿Pero y qué es lo que va a haber? Hay una vía submarina. José se está sorprendiendo. ¿Pero y qué es lo que va a haber? Mira, debo de decir... Qué asqueroso. Oye, Yo no entiendo la sorpresa de José, porque él estaba ahí cuando eso se hizo. José, No. Ay, Oye, para que estemos claros, Tú estabas para ahí, que no estemos te sorprendas, claros. no te yo sorprendas. he cuestionado eso siempre. Lo que pasa es que tú tienes un 3 o 4 meses aquí. No, Pero espérate, yo lo he espérate. No, yo tengo cuestionado. mes y Oye medio. lo que yo Yo digo. tengo mes y medio, pero en el PLD duramos 24 juntos. Oye lo que yo digo. Ahí duramos 24. Oye lo que yo Por si digo. acaso. No. Por si acaso, en el PLD duramos Esa 24. carretera. No, espérate, José, 3, 4 meses no. Oye, esa No carretera. importa, No, pero esa así no. carretera No importa. es No, un porque hasta a mejor mí me metió en el negocio. saco. Está bien. Esa carretera es un mejor negocio que operar los dos carteles Está de Colombia bien. juntos. El Está de Cali bien. y el de Medellín. Yo no- Eso, yo no eso. oye, Yo no esa estaba carretera es mejor que vender droga. A mí lo que me extraña es la Si sorpresa hubiera tuya metido los ahora. cuartos en esa carretera, Que yo siempre lo he dicho. Que cualquier... tú no hayas escuchado eso. Óyeme, yo... Está bien, Vamos a seguir, yo no vamos te a estoy seguir. cuestionando, digo que me Continúe. sorprende. Bueno, No hay mire. forma de cómo invertir en eso. Calma. Para yo meterme. Bueno, Vamos a yo seguir. Siga, creo ingeniero. que todos estamos... Diablo, coño. Hemos hablado... 22 millones por kilómetro cada carril. Sí, pero reitero, y pues yo soy, o sea, aquí estoy Un ingeniero, como un técnico técnico. y quiero hablar como técnico. Ay, mi madre. En el caso, salió en unos 300 millones de dólares de la época. Era también una vía totalmente nueva. Estos son reconstrucciones donde Exacto. hay una Mira parte de eso. trabajo. Lea. Lea. Se rompió Lea. en la parte de los haitises, ustedes saben ahí lo que se hizo. Pero bueno, lo que quiero y traigo una Pero yo le decía referencia. que un trabajo entre Miren, montañas miren. no puede costar igual que ahí. Traigo una referencia más que para exacerbar el morbo
de que esta fue más y esta fue menos, no es la intención, sino es el hecho de que a la región o a una de las regiones del país importante del que país. más produce, no Se le invierte se le menos. ha correspondido con la inversión Que esa es la queja de Jaime que Tomás. le corresponde. Ay, mi madre. Porque, señores, Santiago produce el 46%. Y aquí están que deberán de tener una sí, vamos a hablar con participación, todos los santiagueros. lo de la ASI y No, y que son santiagueros 14 provincias. distinguidos, ministro, son 14 y los legisladores. productivas. Estamos hablando, señores, de que lo que se ha invertido aquí, es más, yo no sé cómo los ibaeños no han salido a proteger y a pedir la defensa de esta vía, una vía que quisiera que Onésimo le dé las estadísticas Ok. en materia de accidentes de tránsito. Adelante, Ay. Onésimo. Bueno, Santiago está en pie de guerra por su... Don Onésimo, Julio. pero deja que- Don Julio. Oye, Pedro, mira, César Cabrera, Pedro. ¿Quién es? Ido a ¿Quién es? destiempo. Que venga acá con nosotros. Es un fantasma. César renunció y se fue, no volvió más. Más Onésimo, nunca. Ay, vamos a hablar mi de los madre. accidentes, Es buena Onésimo. que está. Sí. Onésimo, sí. Muy buenos días a todos y a sus oyentes y Televidentes, así es. televidentes también. Para ponernos en contexto de la autopista Duarte, tenemos que irnos a la historia de la misma autopista. La autopista se inaugura un 6 de mayo de 1922 durante la intervención norteamericana. Era piedra machacada, lo que la llamamos macadam en los ingenieros. Dentro de la estrategia, donde quiera que lleguen los norteamericanos, lo primero que hacen es comunicar a todo el país Claro. para enfrentar a quienes están en contra de estas Seguro. intervenciones. Usted lo sabe por su Claro. condición. Recuerda que yo... Ya había, Onésimo, ya había automóviles aquí cuando se hizo la... En cuando 1922. esto se convirtió de carretera de carreta a una autopista. Sí. Ya había automóviles, vehículos. el primer automóvil llegó en el 1907, pero en la parte de la ciudad. Sí, porque no había Pero para el espacio. Cibao Y eran muy débiles. fue la primera integración. Lo primero que hicieron los norteamericanos fueron las 3 carreteras. Sí, pa- con una condición claro. de dominio. Para el Es decir, Control de territorio. Eso fue en la para primera, enfrentar en la, todo en la primera Control de invasión. territorio, es control efectivo de territorio. Empezó en el 1917 y se terminó 5 años después, el 6 de mayo de 1922. Yo ya con características de carretera a autovía, ya más o menos, a una autovía que ya era para Carretera auto. de 2 carriles con un tratamiento superficial y una piedra machacada. Sí. Después esta carretera, ya en la época de Trujillo, hacia 1930, comienza ya a asfaltarse, a darle mantenimiento por su importancia. Comienza la entrada de vehículos. Y miren, hay que llegar hasta el 1952. Esta carretera se mantuvo con mantenimiento continuo. En el 1952 ya el volumen de tráfico y la economía misma ameritó una intervención. Se contrata para el diseño a la Elmus Company, quien hice estudio y diseño de esa carretera. Es una carretera de hormigón Portland simple, con 20 centímetros de espesor y junta cada 6 metros. Carretera que se construye. Perdón, de Onésimo, lo de 366. Portland es por el tipo de cemento. Sí, sí. Oh. 2 carriles de 365 y paseo de 2.44 metros. Se inaugura hasta aquí, hasta La Vega, en el primer tramo en el 1958 y después se llega hasta Santiago. Después, esa carretera que se conoce como autopista Presidente Trujillo, naturalmente, que le ponen, le colocan. La megalomanía de Trujillo. Sí. Llega en condiciones de mantenimiento continuo hasta el 1975, que surge la necesidad de una intervención seria. El BID contrata a la PRC Harry, quien diseña un proyecto de carretera de la autopista Duarte que iba, los primeros 6 kilómetros eran 6 carriles y 2 marginales. En el 1983, en el ministerio de don Pedro Delgado Malagón, debido a las consecuencias del huracán David, en el 31 de agosto
del 79 y después la tormenta de Federico, el 4 de septiembre, prácticamente la economía hubo que reformular el proyecto de la intervención de la autopista Duarte. Pedro Delgado lo que hace es lo siguiente, dice, bueno, ya no van los 6 carriles, vamos 4 carriles hasta el kilómetro 28 y una repavimentación de los 2 carriles que se llega a La Vega y termina hasta Santiago. ¿En qué fecha fue eso más o menos? Se terminó en el 1986 con los Juegos La Barranquita, ustedes recordarán. Sí, pero sigue más o menos y era el mismo trayecto. Sí, el mismo trayecto. Ya el nuevo trayecto de la intervención grande que se hace a la autopista Duarte cuando se decide construir 4 carriles desde el kilómetro 28 hasta Santiago en el 1993 en el gobierno de Joaquín Balaguer y se inaugura en el gobierno de Leonel Fernández en el 1997. Como bien dijo el ministro, la próxima gran intervención de la autopista Duarte se realiza en el 2005 con los 1.475 millones y hasta ahora que se decide darle una intervención mayor a la autopista Duarte. Yo quiero decirle, miren, en el 1971... Usted como que voló ahí 2005 y desde el 2005 no hubo más nada, no se hizo más nada. Mantenimiento. Se le dio mantenimiento. No hizo nada. Se dio mantenimiento. Fue mantenimiento. Sea justo, que tú no seas justo. Mantenimiento, pero él lo dijo que se dio mantenimiento. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? ¿La hicieron de nuevo? Y tú eres él. Pero deja que la hable. Tú eres un No, porque la hicieron de nuevo. Fíjense, que hable él y que vamos se defienda a él. a la parte Coño. del diagnóstico de la autopista Duarte. Danilo le dio seguimiento a todo eso y le dio mantenimiento. sí. Pero que eso no se Bueno, adelante, El adelante. contratista actual estaba trabajando, Mícalo Bermúdez, era dueño de ese contrato. Mícalo era... no, pues le dio muchísimo mantenimiento. Del 400... calma. Mícalo es mi hermano. Un saludo para Mícalo. Mícalo está por ahí. Mícalo es mi hermano. Mícalo está aquí, claro. Y Mica lo va a dejar que digan todo eso. ¿Qué es lo que están pero es que diciendo? Nadie ha dicho Él va a nada. decir que no se hizo nada. Pero es lo que ha dicho que le han dado mantenimiento. Del 2005 al 2020 se le dio mantenimiento. Vamos a decir que Del 2005 al 2020 se le dio ese mantenimiento. contrato de Mícalo lo que se hace es que se reformula. Sí. Y a través de la ley que ya explicó el señor ministro, porque los alcances ya se habían agotado respecto a los recursos para terminar esta importante vía. Fíjense, cuando el ministro llega, se deciden a realizar los estudios. Hay un estudio que se llama el AIRA, que es el estudio de evaluación de carretera que se aplica internacionalmente para medir la seguridad de la carretera. La cantidad de accidentes de tránsito y la muerte por accidentes de tránsito que reporta la autopista Duarte es 3 muertos por kilómetros. ¿Cómo? Muertes instantáneas son 180. ¿En qué tiempo? Bien. ¿Con qué frecuencia, Onésimo? 3 muertos por kilómetro, ¿en qué frecuencia? En el ¿Qué año. espacio de tiempo? En el año, Anual. Anual. Estoy hablando anual. 3 muertos por Por kilómetro. kilómetro. Es decir, tú reportas las muertes instantáneas, que son 180 muertos, y Lo divide de los 877 lesionados, un 30% de esos lesionados fallece en el traslado cuando lo levantan. ¿Está vivo? No está vivo. Muere en el trayecto, en las emergencias o en el internamiento durante los 30 días. Eso es lo que se contabiliza como la muerte por accidente de tránsito en una carretera. Okay. Es decir, la autopista Duarte es un cementerio interurbano, 440 muertes por año. ¿Y esos datos, Onésimo, son de 2019? ¿De qué fuente? De la fuente oficial, DGC. DGC. Claro, sí. Bueno, es decir, nosotros tenemos, pero antes de irnos, Lea, porque el ministro se va a quedar por aquí con nosotros, etcétera. Pero es bueno que el ministro no diga algo, el panorama político, cómo el ministro... Porque alguna gente dice que él va a ser jefe de campaña, pero yo no sé si es verdad de la reelección. Yo no sé si es verdad eso. ¿Es verdad?
Pero Tiene la con- antes tiene la condición. Mira, de que politicemos el quiero programa, yo quiero concluir. decir algo. Tiene la condición el Yo ministro. sé que vienen por esa parte, pero quiero llamar la atención Vamos a ver. respecto a lo que cuesta, además del impacto humano y social, una muerte Sí. por accidente de tránsito. El Banco Mundial estima que 60 veces el Producto Interno Bruto per cápita es el costo de un muerto. Es decir, cada muerte en la autopista Duarte son $520,000. Si tú lo multiplicas por 440, tú estás hablando de que cada año se pierden aproximadamente 230 millones de dólares. Por eso la inversión, accidentes. debido a las muertes por accidente, no te estoy contabilizando De los daños materiales. los daños materiales, que es otra cantidad Buenísimo. Y esto, superior. la implementación de todo esto, ¿cómo bajaría, entienden ustedes, qué proyectan? ¿Cómo bajaría ese nivel de fallecimiento? Fíjate, el reflejo de las muertes por accidentes de tránsito aquí en la autopista Duarte te lo da los cierres de los cruces ilegales entre Santiago Los 17, y La Vega. Esos cierres ha reducido a cero. Aquí está el general Sí, un saludo al general Espínola. Espínola, Vázquez Espínola. Vázquez. Lo que ha, Espínola, tremendo general, ¿eh? lo De que ha, estrella, amigo lo de que ha nosotros. Rafael significado, Vázquez Espínola. los cruces ilegales son Saludos, cruces, general. Saludos, general. son cruces Amigo, 90 amigo de grados. Nosotros, general. Además, no se ha hablado, ministro, además de los 165 Jefe de cruces conductor. ilegales que se están eliminando, no se ha hablado de las ocupaciones ilegales de más de 1.132 ocupaciones ilegales a lo largo que bajaría de la significativamente autopista, todo eso. naturalmente. Es decir, eso significa, finalmente, para cerrar, porque veo Y Julio quiere hablar a con Julio el está un ministro poco inquieto y quiere entrar a la parte política. Quiero decirle que la parte del IRAT reveló, cuando ustedes hablan del este, la probabilidad de tú tener un accidente grave en el este es de un 40%. La probabilidad de tú salir lesionado en la autopista Duarte es 74.4% y la probabilidad de tú morir es un 15%. Es decir, eso es esa parte medible con modelos internacionales aprobados por la ONU, es lo que sensibiliza al ministro a tomar esta decisión de la intervención de la autopista Claro. Duarte. Bueno, La seguridad primero. Porque era hasta Julio, más seguro hay- Isenyola que venir por aquí. Sí, José. Hay algo importante. Era más seguro Isenyola que venir por aquí. Algo Perfecto. importante que yo quiero aprovechar la presencia de ustedes aquí, que son autoridades en materia de transporte y de tránsito, que debe complementar este esfuerzo que se está haciendo. Pedro hablaba más temprano de la necesidad de hacer exámenes toxicológicos aleatorios a los conductores de vehículos, no solamente de vehículos pesados, a todo el mundo. Eso es el Intran, eso es el Intran. No importa, pero es parte de las autoridades, tienen que hacerlo. Pero hay algo que yo quiero aprovechar, la presencia del ministro, la presencia de todos, pero sobre todo del general Vázquez, que es director de Comipol, por lo siguiente. El general va al programa cuando vienen los operativos de diciembre, de Semana Santa, siempre nos agrada con la presencia y nos da todos los datos. Él dijo en un informe que fue tomado por Sigmund Freud como base cuando anunciaron la revisión técnica de vehículos, que se producían en las autopistas dominicanas 1.608.759 asistencias viales y que la mayoría se producían por problemas mecánicos y problemas en neumáticos en mal estado. Neumáticos y frenos. ¿Qué yo quiero decir? Neumáticos, freno, tubo de escape, luces, Sí, etcétera. sí. ¿Por qué yo quiero aprovechar la presencia de ustedes aquí? Porque esta obra, esta inversión capital del Estado Dominicano en esta obra de infraestructura estaría incompleta si no se fiscaliza a las personas que transitan en ella. Entonces yo creo que a la asistencia vial, que es un proyecto maravilloso que siempre hemos apoyado, cada vez que tenemos la oportunidad promovemos la aplicación y el número 829-688-1000 para que la gente sepa y lo anote en su teléfono. Hay que complementarla con la fiscalización, no solamente con la asistencia, porque tú no haces nada ayudando a cambiar una goma, poniéndole gasolina
a vehículos que se quedan porque sin ni siquiera gasolina transitan. Y si no tienen condiciones para transitar, no se trata de ayudarlos, se trata de sacarlos de la vía, porque aumentan el nivel de riesgo. Entonces, a Comipol, la asistencia vial, hay que agregarle una fiscalización de DGCET para que esté completo el servicio. Y por último, que yo no sé cómo ustedes enfocan esto, venimos de Orlando ahora. Acabamos de ver highways, autopistas fiscalizadas, modernas, señalizadas, alumbradas. En la autopista Duarte yo veo gente vendiendo batatas vendiendo alfombra, vendiendo cajuil, semilla de cajuil, vendiendo cangrejos que lo amarran con un alambre para que tú no te lo lleves, con alambre de púa, vendiendo puerco. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que esta supercarretera sea respetada y sacar la arrabalización y la informalidad de esos padres de familia? Vamos ¿Quién me a escuchar responde? el ministro, porque con nosotros seguiremos conversando más adelante. Mira, Julio, quiero que ustedes me permitan resaltar aquí la presencia de Teodoro Tejada. Teodoro fue presidente del CODIA, es uno de los historiadores y de los pocos ingenieros que escriben, pues los ingenieros nos caracterizamos por no escribir mucho y hablar menos. Tienen una mente de cálculo. Los ingenieros son pragmáticos. Presidente de la Asociación de Empresarios de Santiago, Sí. Ya ustedes mencionaron al senador Ramón Rogelio, Michel Rosario, que está en representación del obispo de La Vega, Ricardo Fonder, director del Plan Estratégico de la Autopista Duarte, doña Luisa de Moya, gobernadora de La Vega. Antes, Julio, vamos a hablar de política, no te apures que tenemos tiempo, pero yo quisiera que ustedes me permitieran. Pero tenemos que hacer una pausa, ministro. Pero- entonces, Teodoro pueda. antes de hacer la pausa, no, que Sí, tenemos... pero, tenemos- Julio, yo quiero saber cómo se va a abordar el tema de la rabalización de la autopista Duarte con esta inversión y saber el tema de la seguridad, cómo se va a El complementar. general Vázquez te va a Él es que dar, el general Vázquez te dará la respuesta. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, ministro, y José, estamos pendientes de eso, no hay problema. Antes de hacer la pausa, ministro, ayer en los resultados de RD Elige, Yo sabía. los resultados de RD Elige, pues hay un panorama que empieza a proyectarse un poco diferente a como estaba desde hace 6 o 7 meses atrás. Esta es la entrega número 7 de RD Elige. Entonces ese panorama, por primera vez los numeritos opositores juntos, no individuales, no, los numeritos opositores juntos, empiezan a ser preocupantes desde el punto de vista de el proyecto de la reelección del presidente Luis Abinader. ¿Cree usted que durante este año pueden ocurrir cosas que varíen esa tendencia que se está advirtiendo y que lleven al presidente de nuevo al posicionamiento que ha mantenido casi durante todo su gobierno? Mira, tú me estás metiendo en un terreno para el que no vine, porque quisiéramos ahondar sobre los trabajos que estamos aquí desarrollando en la autopista Duarte y la importancia de la misma, pero no puedo rehuir a la responsabilidad política que tengo, no solamente como funcionario del gobierno, sino como secretario de organización del PRM. Mira, lo primero es que tú señalas que varias encuestas, habría que esperar 2 o 3 encuestas. Yo nada más me llevo de Para- una. para- Yo no veo Julio ninguna hizo más. referencia a una, RD. Yo nada más me llevo de una. Pero de la misma encuesta tú señalas, Sí. que durante 4, 5 o 6 entregas ha habido un comportamiento. Habría que esperar más de 1 o 2 para poder hablar de tendencia. Ok. Eso es un elemento del punto de vista, ustedes son gente de ciencia, del punto de vista de ciencia, para poder establecer tendencia tú tienes que tener varias mediciones para ver si ese comportamiento Se refleja en obedeció, todas. claro. No, fíjate que no entro en rebatir si es así o no es así, porque esto se corresponde con datos distintos que nosotros
tenemos, pero yo respeto cualquier medición seria que se haga y más de un medio como este. Julio, mira, en la actividad política es como en la pelota o en cualquier deporte. Usted tiene, ¿por qué pierde el equipo dominicano? Bueno, porque dejó de batear y le falló el picheo. Sí. Aquí nosotros lo que tenemos es que seguir trabajando, como lo está haciendo el presidente Luis Abinader, haciendo las obras como la está realizando, mantener la estabilidad macroeconómica como la ha mantenido, y tú puedes estar seguro que a la hora de valorar y de evaluar la población se manifestará a favor de esos resultados. Bien, pues vamos a hacer una pausa y entonces continuamos con las otras entrevistas que llevaremos a cabo desde la Plaza La Penda. Estamos en la autopista Juan Pablo Duarte, en La Penda. En el antiguo peaje de La Penda, hoy es una plaza que va a operar aquí un parador pues bastante, digamos, apropiado para resolver cualquier emergencia. Cambio y fuera.